Sotelo. Rojo, es rojo, ¿no? Dije Sojo. Fíjense que hay un apellido Sojo aquí en la uni por eso. Rosas Triana. Rosas. No está Rosas tampoco. Luis Zúñiga. Verduzco Cázares. Presente. Zamorano Ramos. Zavala Vázquez. Presente. ¿Alguien entró mientras pasaba asistencia? Yo, profe. ¿Quién es? Escalante. Escalante. Ah, ok. Se ha puesto aquí interno. Ahí está. Escalante, ¿quién más? Barreras, dice aquí. Barreras Alcaraz. ¿Alguien otro que haya entrado? No alcanzó a la lista. Me parece que no, ¿verdad? Bien, entonces vamos a compartir. Permítanme un momentito. Segundo parcial, actividad 4. Primero tenemos la actividad 4 aquí, la estoy compartiendo. ¿Sí la miran aquí? Sí. Ok. Concepto de máquina, ventaja ideal y real. Y la eficiencia. Este es el tema. Concepto de máquinas. Pero casi todo se trata de máquinas simples. La ventaja real y la ventaja ideal y la eficiencia. En máquinas simples, esos son los temas, ¿verdad? Porque miren, lo empieza a contestar las siguientes preguntas: ¿qué es una máquina simple? ¿Qué es el tipo de energía de una máquina simple? Bueno, la parte teórica. Voy a poner otra presentación. Me dicen si miran esa presentación que estoy poniendo aquí. Sí. Ok, entonces vamos a ver las máquinas simples, ¿de acuerdo? Con esto que vamos a ver aquí van a estar las fórmulas, un poco de teoría, qué son las máquinas simples, de qué se trata todo esto. Creo que con esto que veamos van a poder hacer su actividad. Entonces, si gustan, pueden ir apuntando o sacando fotos, ya me van diciendo cuando cada lámina que veamos aquí, ya me dicen, ¿puedo pasar a la siguiente? Les voy a decir, y ustedes me dicen, sí, ya está anotado. Bueno, entonces primero vamos a ver lo que es la definición. Las máquinas simples vienen siendo dispositivos mecánicos que van a cambiar la magnitud o la dirección de una fuerza. Entonces, vamos a aplicar fuerzas, entonces ese dispositivo puede cambiar la magnitud, puede hacerla más grande esa fuerza, pues, que es lo más importante. También se puede hacer más chica, pero aquí se trata de hacerla mayor la fuerza, ¿no? Para aprovecharla. O bien cambiar la dirección. Generalmente pueden definirse como aparatos más escuetos, o sea, las máquinas simples son las más pequeñas, pues.
que usan una ventaja mecánica llamada apalancamiento para aumentar la fuerza. Pues eso se trata, ¿no? Para aumentar la fuerza. Entonces, esto bien podríamos decir que es la definición de una máquina simple. Si ustedes me dicen si cuando ya pueda pasarle, que ya tengan anotado esto. Profe, no sé si mis compañeros se estén escribiendo, pero yo le estoy tomando captura de pantalla a las definiciones. Ajá, Sí, muy bien. se las paso a mis compañeros al final de clase. Ah, perfecto. Ok. Entonces, vamos a continuar. Entonces, los más importantes, o sea, los más importantes son conocidos como 6 tipos de máquinas simples. O sea, son conocidos, mejor dicho, ¿no? Como 6 tipos de máquinas simples que son la palanca, la rueda y el eje, la polea también, el plano inclinado, la cuña y el tornillo. Estos son los más conocidos. Claro que hay más, ¿no? Pero estos son los más conocidos tipos de máquinas simples. Ustedes me dicen cuando ya, si ya le tomaron pantalla. Ya. Ok. Entonces podemos ver aquí algunos ejemplos de máquinas simples. Por ejemplo, tenemos aquí una balanza, pues es una palanca, ¿verdad? Porque vean que aquí está una pesa y está determinando cuánto pesa este paquete. Si ven, el paquete es muy grande y la pesa es pequeña, sin embargo, equilibra el peso, la fuerza o el peso de este paquete. Entonces, usa una palanca. Aquí tenemos para subir un objeto a esta mesa. Podríamos haberlo hecho en forma directa si hubiéramos puesto este objeto, este barril aquí, y haberse subido así verticalmente, ¿no? Es más cortito este pedacito. Si se fijan, este pedacito es más cortito. Entonces, se utiliza una distancia más larga, miren, mucho más larga esta, pero es más fácil. O sea, la fuerza que se utiliza para subirlo de aquí a acá, pues, es menor. Entonces, aquí se aprovecha, pues, esta distancia por medio de un plano inclinado para poder subir un objeto pesado a una mesa. La cuña puede abrir este tronco, entonces la cuña está ocasionando una fuerza aquí en el centro, y esa fuerza aquí donde se le golpea se usa una palanca también. Aquí tenemos también una rueda, una rondanilla, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un eje, miren, hay un eje. Aquí hay que darle vuelta al eje o bien hacer una fuerza en esta parte de aquí. Podemos utilizar una rueda. La rueda va a tener una palanca también desde el radio hasta la parte exterior. Esa palanca es la que hace que suba este objeto. Aquí tenemos varias máquinas simples porque tenemos un eje, tenemos una palanca, entonces tenemos una rueda. Esta cigüeña tiene un radio interior, ¿verdad? Que hace que tenga una palanca pequeña, y aquí podemos hacer una palanca más grande y vamos a jugar con diferentes tipos de máquinas simples hasta formar un sistema de fuerza. Tenemos un tornillo. El tornillo le podemos hacer una fuerza rotacional, una palanca por medio de una palanca, que ya miramos también. Aquí le aplicamos una fuerza y podemos hacer que rote este tornillo. Vamos a ocasionar un trabajo rotacional. Entonces, un ejemplo de máquinas simples.
Creo que puedo avanzar, ¿verdad? Sí, profe. Cuando se escucha la palabra máquina, se piensa en algo como una excavadora, un torno, podemos decir, una fresadora, un equipo muy grande, pues, ¿no? Sin embargo, en la ciencia, una máquina es cualquier cosa que haga que una fuerza sea mayor. O sea, puede ser muy simple, pues, por eso no es necesario que sea algo tan grande. Se denomina ventaja mecánica la relación entre la fuerza producida y la fuerza aplicada. Ahí aplicamos una fuerza, ¿verdad? Y vamos a producir otra más grande. Y eso se le llama ventaja mecánica. Una máquina simple usa una sola fuerza aplicada que trabaja contra una sola fuerza de carga. Por eso es simple, pues una sola fuerza a una sola fuerza de carga, ignorando las pérdidas por fricción, que sí existen, pero para el cálculo en este caso no se toman en cuenta. El trabajo realizado en la carga viene siendo igual al trabajo realizado por la fuerza aplicada. Bueno, entonces me dicen si puedo pasarme a la siguiente. Sí, profe. Los bloques elementales. ¿Qué son los bloques elementales? Las máquinas simples están en todas partes. Entonces, se usan también todos los días para realizar tareas simples. También se han utilizado desde los primeros días de la existencia humana. Acuérdense que, pues, desde que se agarró, por decir, algún hueso para golpear algo, ¿no? Una rama, algo, ya estamos utilizando una palanca. Las máquinas simples se pueden considerar como los bloques elementales de los cuales están compuestas todas las máquinas complejas, denominadas máquinas compuestas. Entonces, las máquinas compuestas utilizan muchas máquinas simples. En el mecanismo, por ejemplo, una bicicleta es algo sencillo, ¿verdad? Pero ahí tenemos varias máquinas simples. Por ejemplo, se usan poleas, palancas, ruedas. Entonces, la ventaja mecánica de una máquina compuesta no es más que el resultado de las ventajas mecánicas de las máquinas simples que la están componiendo. Entonces, sacamos las ventajas mecánicas de cada máquina simple, podemos sacar la ventaja mecánica compuesta de una máquina compuesta. Me dicen si puedo avanzar. Sí. Entonces, ¿qué es una ventaja mecánica? Pues fíjense que la ventaja mecánica viene siendo una relación entre la fuerza que realiza un trabajo con respecto a la fuerza aplicada. O sea, que nosotros aplicamos una fuerza y luego se proporciona una fuerza que realiza el trabajo. Y esa relación, que generalmente viene siendo una razón o una división entre esas fuerzas. Por lo tanto, es la efectividad de amplificación de fuerza de una máquina simple. O sea, la máquina simple lo que hace es que amplifica la fuerza. La ventaja mecánica de las máquinas simples significa que se puede usar menos fuerza para mover un objeto. Pues es lo que se trata, ¿no? Pero se tiene que mover a una distancia más larga. O sea, una distancia cortita es más pesado, una distancia más grande de una palanca, pues se hace más livianito. Muchas veces se siente que una tarea es difícil porque se requiere usar mucha fuerza. Usando la compensación entre esa distancia y la fuerza que se está aplicando, se puede hacer la tarea sea más fácil de hacer. Por ejemplo, un ejemplo es empujar un objeto pesado por una rampa. Era ahorita, por ejemplo, el barril, ¿no? Es más fácil empujar el objeto por la rampa que levantarlo a la altura correcta, que se debe llevar a una distancia, entonces se debe llevar a una distancia más larga. Era como el barril que teníamos ahorita, que si lo subimos así verticalmente, pues es más pesado, pero si lo subimos en un plano inclinado, ¿verdad? Una rampa, pues se hace más livianito. Me dicen si puedo
pasar a la siguiente? Sí. ¿Y para qué sirven estas máquinas simples? Pues las máquinas simples facilitan el trabajo a realizar una o más de estas funciones. Por ejemplo, transferir una fuerza de un lugar a otro. Cambiar la dirección de una fuerza. Aumentar la magnitud de la fuerza. Y también aumentar la distancia de una fuerza. Ese es uno de los ejemplos de las máquinas simples. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí. Aunque las máquinas simples van a tomar muchas formas, vienen en 6 tipos básicos, que son la que miramos ahorita el ejemplo, que era la cuña, que es un dispositivo para separar cosas. O sea, aplicamos una cuña, hacemos pues, que se abra. En este caso era un tronco, podemos abrir otras cosas también. Una pared, por ejemplo, una roca. La rueda y eje, porque la rueda pues tiene un eje, sabemos que en la parte central tiene un eje. Es utilizada para reducir la fricción o como multiplicadora de fuerza. O sea, no es la misma arrastrar algo que poner una rueda. Pues arrastramos un objeto muy pesado y vamos a tener una fricción muy grande porque el peso sobre el piso donde se va arrastrando pues, va a ser más grande. Es como dan de cuenta que un carro fuera arrastrando, imagínense. Entonces la rueda hace que bajemos, se reduzca la fricción. La palanca es otra forma diferente de máquina simple. Se mueve alrededor de un punto de apoyo para aumentar o disminuir una ventaja mecánica. Por eso alguien por ahí, un físico, ¿no? Dijo, dame un punto de apoyo, una palanca y un punto de apoyo y mover el mundo. Que depende, entre más grande sea la palanca, pues podemos mover cosas pesadísimas. El plano inclinado pues levanta objetos al subir una pendiente. Entre más larga sea la inclinación, pues más bajito, más fácil va a rodar o arrastrar algo. El tornillo es un dispositivo que puede levantar o mantener elementos juntos. Podemos juntar cosas y unirlos por medio del tornillo. Y una polea cambia la dirección de una fuerza. Porque, por ejemplo, si nosotros una fuerza en una polea, calamos hacia abajo y por el otro lado sube. Está subiendo. Si ponemos una piola o un mecate en una polea, aquí jalamos y por acá sube, ¿no? Y va a depender del tamaño de la polea que vamos a darle, vamos a bajar la fuerza que aplicamos sobre lo que subimos. Entre más grande sea la polea, podemos tener una palanca mayor. Por ejemplo, tenemos aquí una polea así, ¿verdad? Y tenemos aquí, jalamos. Y acá vamos a levantar un objeto. Entonces, este radio es el que cuenta, pues, el radio que está aquí. Si la polea es más grande, entonces este radio va a ser mayor. Por lo tanto, cuando jalamos, pues se nos va a hacer más liviano, ¿verdad? Más livianito. Tenemos una polea muy pequeña, como esta, pues vamos a hacer más fuerza y aquí menos fuerza, ¿no? Entonces, y cambia la dirección, porque aquí la fuerza va hacia abajo y aquí va hacia arriba. Muy bien. Me dicen si puedo pasarlo. Sí, profe. Entonces, ventaja mecánica. Vamos a ver la fórmula de ventaja mecánica y qué. La ventaja mecánica real, porque hay 2 tipos de ventaja. Una ventaja mecánica ideal y una ventaja mecánica real. La ventaja mecánica real de una máquina se define como la razón entre la magnitud de la fuerza ejercida por la máquina sobre la carga, o sea que la fuerza de salida, y la fuerza requerida para operar la máquina, fuerza de entrada. Entonces, una ventaja mecánica
escribe así, ventaja mecánica real, VMR, es igual a la fuerza de salida entre la fuerza de entrada. Esa es la formulita, fuerza de salida entre la fuerza de entrada. En cambio, una ventaja mecánica ideal, esta depende de la distancia que recorre la fuerza de entrada y la que recorre la fuerza de salida, o sea, las palancas que se utilizan ahí. Entonces, la ventaja mecánica ideal, que es VMI, es igual a la distancia de entrada entre la distancia de salida. Bien, me dicen si ya tienen estas fórmulas ahí, si ya las copiaron. Sí. Bien. Ventaja mecánica ideal. La ventaja mecánica ideal se relaciona con el trabajo mecánico que se lleva a cabo en la entrada y la salida de una máquina. El trabajo a la entrada, al que se le llama WI, W es trabajo y puede ser inicial pues, o de entrada. Se desglosa en dos componentes. El trabajo ideal, el trabajo de entrada, perdón, que es trabajo inicial, podríamos decir, es el trabajo para vencer la fricción más el trabajo de salida. En una máquina ideal no necesita hacer trabajo para vencer esta fricción, o sea, se quita este trabajo. Por lo tanto, el trabajo de entrada sería el mismo que el de salida, que se denota W sub 0. Entonces, el trabajo de entrada es igual al trabajo de salida en una máquina ideal, ¿no? Ahorita vamos a ver más fórmulas para determinar la ventaja mecánica ideal y real. Me dicen si puedo pasar a la siguiente. Sí. Entonces, puesto que en este caso el trabajo es fuerza por distancia, sabemos que trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que el trabajo de entrada es igual a la fuerza de entrada por la distancia de entrada. S es la distancia, F, I y SI son respectivamente la fuerza y distancia inicial o de entrada. Entonces, esta es la fórmula para determinar el trabajo de entrada. Me dicen si puedo avanzar. Sí. El trabajo de salida se va a expresar por W sub 0, que es igual a F sub 0 por S sub 0. En este caso, F y S son la fuerza de salida y la distancia de una máquina que entrega. La distancia que entrega una máquina respectivamente. Entonces, en una máquina ideal, pues vamos a tener que el trabajo de entrada es igual al de salida, dijimos, pero el trabajo de entrada es FI por SI, o sea, fuerza de entrada por distancia de entrada. Entonces va a ser igual al trabajo de salida, que es la fuerza de salida por la distancia de salida. Y si de aquí juntamos las S con las S y las F con las F, vamos a pasar esta FI hacia la derecha dividiendo. La distancia de salida va a ser igual a la fuerza de salida sobre la fuerza de entrada. Y esta parte de la izquierda se le llama ventaja, es la ventaja mecánica ideal, que es la distancia de entrada sobre la distancia de salida. Ventaja mecánica ideal se va a determinar con las distancias. Parece que ahí en su actividad viene para determinar la ventaja ideal y la real, ¿verdad? Entonces, la ventaja ideal es distancia de entrada sobre distancia de salida. Me dicen si ya lo puedo pasar a la siguiente. Sí, profe. Eficiencia o rendimiento de una máquina. Es razonable pensar que en la eficiencia de la transformación
entre los trabajos de entrada y salida. Pues, bueno, yo aplico un trabajo de entrada y hay un trabajo de salida, ¿qué tan eficiente fue? Entonces, la eficiencia se denota con una E. ¿Qué es la eficiencia? Y se define como el trabajo de salida entre el trabajo de entrada. Fíjense bien, trabajo de salida entre el trabajo de entrada. El trabajo de salida es W sub 0 y el de entrada es WI. Entonces, es la división entre el trabajo de salida y el trabajo de entrada. Pero el trabajo es fuerza por distancia, quiere decir que también se puede determinar como la fuerza de entrada por la distancia de entrada entre la fuerza de salida, perdón, es al revés aquí, no, la fuerza de salida por la distancia de salida entre la fuerza de entrada por la distancia de entrada. Entonces, esta división, si fuera un trabajo ideal, o sea, una eficiencia ideal del 100%, si son iguales estas, ¿no? Porque daría 1. Si son iguales, va a dar 1. Entonces, la eficiencia generalmente no da 1, porque la de la salida es un poquito menor que la de entrada. Entonces, no va a dar decimal. Entonces, la eficiencia puede dar, por ejemplo, 0.8, 0.9, que son las eficiencias de las máquinas, 0.7. Pero si la queremos en porcentaje, pues hay que multiplicar por 100. Digamos, por ejemplo, si da 0.8, entonces por 100 son 80%. ¿Sí? Si es 0.75 por 100, 75%. Así que si ustedes le dicen, la eficiencia es del 92%, pues la E la van a tomar como 0.92 para la fórmula. Entonces, así se va a determinar la eficiencia o rendimiento de una máquina con respecto al trabajo y a las fuerzas y la distancia. Me dicen si puedo pasar a la siguiente. Sí, maestro. La eficiencia también se conoce como rendimiento mecánico. En la práctica, el trabajo de salida nunca supera al de entrada. ¿Se fijan? El de salida siempre es menor, a causa de las pérdidas por fricción que existen internamente. A menos que sea una máquina ideal, no se va a tomar en cuenta la pérdida por fricción. Entonces la eficiencia pues, sería el 100%. Por lo tanto, el cociente dado por la eficiencia ya no es igual a 1, es menor. Una definición alternativa va a involucrar la potencia, que es el trabajo realizado por tiempo. O sea, potencia es trabajo sobre tiempo. Potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Y también podemos determinar en base a la potencia de salida entre la potencia de entrada. Así también se puede determinar la eficiencia si nos dan potencias. Potencia de salida entre potencia de entrada. Con esta fórmula. Por ejemplo, aquí nos va a dar, si es ideal, daría 1, pero siempre es menor que 1. Menor que la unidad. Por ejemplo, puede ser 0.62, por ejemplo. Así daría. Entonces quiere decir que... Profe, mande. la E significa potencia, ¿verdad? La E significa eficiencia. Ah, ok. Esta es la eficiencia. Y es igual a la potencia. O sea, la eficiencia es igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Aquí está la fórmula. Es otra forma de sacar la eficiencia, ¿verdad? Que también, pues la eficiencia, ya habíamos dicho, que es igual al trabajo de salida sobre el trabajo de entrada. Y también es igual a la fuerza de salida por la distancia de salida, que aquí se le llamó S, pues S de salida, sobre la fuerza de entrada, porque el trabajo es fuerza por distancia. Así. Estas son las formas de sacar la eficiencia. La eficiencia puede dar así, por ejemplo, si da 0.62, quiere decir que es
el 62%. Porque aquí está en decimal, pues entonces se multiplica por 100 para sacar por ciento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Entonces, con esto, ya, yo creo que ya tomaron esta nota. Hasta Sí. aquí. Bueno, con esto, bueno, todavía vamos a ver la eficiencia mecánica real, porque estamos viendo la ideal, ¿no? Entonces, la ventaja mecánica real, perdón. Ventaja mecánica real es BMR. La ventaja mecánica real se define simplemente como el cociente entre la fuerza de salida y la fuerza de entrada. Entonces, acuérdense que la ideal es con respecto a la distancia, pero la real es con respecto a las fuerzas. Aquí en la ideal es la distancia de entrada entre la distancia de salida. En cambio, aquí es al revés, mira. Es la fuerza de salida entre la fuerza de entrada. Entonces, podemos hacer también una relación entre las ventajas mecánica ideal y la ventaja mecánica real y la eficiencia. La eficiencia que se puede reescribirse en términos de las ventajas mecánicas ideal y ventaja mecánica real. La eficiencia viene siendo igual a la fuerza de salida por la distancia de salida entre la fuerza de entrada por la distancia de entrada. O bien, también puede ser con esta fórmula, miren, la fuerza de salida entre la fuerza de entrada multiplicada por la distancia de salida entre la distancia de entrada. O bien también la eficiencia, pues significa que es la ventaja mecánica real entre la ventaja mecánica ideal. Por lo tanto, la eficiencia es el cociente entre la ventaja mecánica real y la ventaja mecánica ideal. Siempre la primera, la real, es menor que la ideal. Bueno, me dicen si ya tomaron nota de aquí también. Yo ya. Bueno, con esto, yo creo que pueden hacer la tarea. Déjenme devolver para acá. Me estoy compartiendo ahora la actividad. Me dicen si ya la miran. Sí. Bueno, estas preguntas, pues ya eso es teoría. Ustedes van a consultar con todo esto que miramos y van a seguir consultando ahí para terminar la teoría. Acá en los problemas, si se fijan, el primer problema dice la potencia de salida de una polea es 16 watts. Acuérdense que la relación, van a determinar aquí la eficiencia. La eficiencia se relaciona con la potencia. Entonces la potencia de salida es 16. Y dice, si la potencia del eje del motor con la que se acciona la polea es 19, quiere decir que esta es la potencia de entrada. Entonces, ahorita miramos ya la fórmula que relaciona la eficiencia con las potencias. Esta es la de salida, esta es la de entrada. Así que aquí es una formulita muy sencillita, ¿no? Es una división. En la segunda dice, la eficiencia de una máquina simple es el 65%. Acuérdense que en la fórmula tienen que poner entre sí en esto, .65. Esa es la E. Si el trabajo de entrada es 2000 joules,
¿Cuál es el trabajo útil de la máquina? El trabajo útil de la máquina es el trabajo de salida. Y también ahorita miramos la fórmula que relaciona la eficiencia con trabajo de entrada y trabajo de salida. Únicamente tienen que despejar el trabajo de salida de las fórmulas que miramos ahorita. Es ahí, es un despeje muy sencillo. Luego, el 3 dice, la máquina simple presenta una eficiencia otra vez del 65% y proporciona una potencia de salida de 5 watts. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo de entrada se opera 4 segundos. Entonces aquí lo que tienen que sacar es la potencia de entrada primero. Una vez que saquen la potencia de entrada, potencia, también miramos ahorita la fórmula, es igual a trabajo sobre tiempo. Entonces ya van a tener la potencia y el tiempo y van a despejar el trabajo. Entonces, son dos formulitas que van a aplicar aquí. Luego, el 4 nos dice que la fuerza de entrada de una máquina simple actúa a 30 centímetros de un punto de apoyo. Quiere decir que es de la distancia de entrada a 30 centímetros. Transfórmenlo a metro esto, 0.3 metros. Si la fuerza de salida se encuentra a 10 centímetros, quiere decir que esta es la distancia de salida en el extremo opuesto del punto de apoyo. Y aquí van a determinar la ventaja mecánica ideal. Acuérdense que la ventaja mecánica ideal está relacionada con las distancias. Ahorita ahí está la formulita que teníamos. Entonces, no es únicamente que una división entre estas distancias también. Vean la formulita ahí nomás y aplican la división. Y van a sacar la ventaja mecánica ideal. Yo creo que está muy fácil de los problemas. Las formulitas ya te las di ahí. Es nomás aplicarlas aquí. Casi todas son directas, nomás en la 3 tienen que hacer son aplicar dos nomás y un despeje. ¿Alguna pregunta? Por mi parte es todo. Bien, alguien entró y no le pasé lista. Después de que pasé lista entró alguien. ¿No?